Hola gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estamos grabando de una forma distinta también. Siempre tratamos de grabar con la cámara principal de nosotros, que es la cámara grande. Hoy estamos grabando de la webcam porque queremos hacer algo un poquito distinto en la grabación de hoy. La mayoría de las veces esta cámara la utilizamos solamente para los directos. Hoy la vamos a usar para hacer una grabación, como les dije, algo distinto. Quiero reaccionar a una pequeña controversia que hay y la quiero reaccionar no porque me haya dolido ni porque, qué sé yo, quiera meterme en ese revolú. Lo estoy haciendo más porque la gran parte de las personas que ven mis videos son de Latinoamérica y gran parte son de México. Por lo menos está pasando pues, en las redes sociales hace una semana estos revoluces entre Puerto Rico y México, y quiero meterme un poquito ahí, como les dije, no para meterme en la controversia ni para crear revoluces ni para crear esas situaciones en mi página, y mucho menos buscarme problemas con las personas que se han suscrito a mi canal, que quizás sean de allá de México o los que lleguen a mi canal. Esto lo hacemos con mucho respeto, respetando ambos sitios, Puerto Rico porque obviamente somos de ahí, pero adicional también respetando a la gente de allá de México. Tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes oyen en las redes sociales. ¿Por qué? Porque puede traer problemas tontos, vamos a decirlo así, por culpa de gente que quizás se quiere lucrar de otra manera y quiere entonces hacer crecer su canal por controversia y por revoluces que no tienen ni que ver en esto. ¿Está bien? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en estos días se forma una pequeña controversia aclaro, estas personas que vamos a hablar hoy, los que son de aquí de Puerto Rico, yo no los conozco, no sé quiénes son. Incluso supe de ellos por este revolú, por un video que me salió bien random en YouTube, y desde ese momento pues entramos y lo estamos siguiendo. Esas personas se llaman Pata Abajo el Podcast. ¿Qué pasó con ellos? Ellos hicieron unos comentarios en su podcast como tal, hablando de lo que ellos piensan del rap mexicano. Óyeme, lo que ellos piensan del rap mexicano, quizás no todos los puertorriqueños lo piensan así, pero quizás la mayoría sí. Y te voy a decir por qué. No porque el rap mexicano esto, aquello o lo otro, porque puede ser igual que lo que ustedes piensan de rap puertorriqueño, de rap de Venezuela o de cualquier otro sitio. El problema que hay en Puerto Rico es que el rap mexicano no suena. Rap, la mayoría de las veces, para toda Latinoamérica, el rap es un género que es para la calle, urbano. Es un género urbano. Y el problema que hay con este género urbano es que este género no es comercial la mayoría de las veces. Es un género que te habla de problemas sociales, de problemas que pasan en la calle, problemas que pasan con gente normal. O sea, no son este género comercial que lo suenan todas las emisoras de radio. Lo mismo pasa pues con el género de rap en Puerto Rico. Hace poco hicimos una video reacción sobre, creo que fue uno de los temas de Acapela, no estoy seguro si fue Acapela, donde hablamos que yo no conocía Acapela. En Puerto Rico no se escucha Acapela en la radio y no significa que no sea un mal cantante. Lo que significa es eso que le estoy diciendo. No es un género que es comercial y por tal razón no llega a sonar en todos los países. Cuando un puertorriqueño te dice que el rap, oye, él lo dijo bien explícito, el rap mexicano no sirve. A lo mejor se fue bien explayado y no era esa la forma en que lo quería decir. Pero sí, lo que te puedo decir yo es que aquí no se escuchan raperos mexicanos. Nosotros no escuchamos raperos mexicanos. Y el problema que hay es que nosotros acá en Puerto Rico no escuchamos rap mexicano por desconocimiento. Pero no hay ningún canal que se dedique a presentar estos raperos mexicanos. Lo mismo, digo mexicano porque el problema fue con México, pero lo ponen en global entonces. Este rapero latinoamericano no se preocupan por llevarlo a conocer a distintos países para que entonces se siga aprendiendo de la cultura del rap. Ahora mismo, si tú no eres una persona que está metido en las redes sociales todo el día, no conoces mucho de los cantantes y muchos artistas que salen, que son buenísimos en su país, pero que no tienen la exposición fuera de su país y nadie los conoce por esa razón. Y lo mismo quizás pasa en este caso. Y el problema de esto es que han llevado esto que dijo esa persona, que fue su pensar en ese momento, que fue lo que él piensa del rap mexicano, porque como les digo, acá en Puerto Rico no se conoce mucho de rap mexicano, y lo poco que se conoce, como él menciona, quizás no es tan fuerte como lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Pero nada, lo sacaron de contexto, solamente utilizaron lo que le convenía utilizar para formar esta especie de guerra en las redes sociales que desinforma a la gente y lo que hace es que los pone en contra en unas guerras tontas.
porque realmente la mayoría de los puertorriqueños piensan súper brutal de cualquier país, sea México, Cuba o lo que sea. En este podcast ellos hablaron del rap mexicano en específico. Incluso utilizaron la parte que ellos mencionan, el rap mexicano no sirve, pero no dejaron correr todo el fragmento para que vean lo que ellos dicen de México como tal. Y pues es injusto porque utilizaron esa parte y vino este rapero mexicano, que no sé quién es tampoco, porque como les digo, no se conocen aquí, pero utilizan ese rapero mexicano como defensor. Y yo dudo que los mexicanos quieran utilizar ese tipo de defensa para darse a conocer en otros países, porque si eso es lo que ustedes apoyan, está muy mal, está muy mal. Pero nada, vamos a poner aquí para poner contexto de lo que estamos hablando. Les voy a poner una parte del podcast de Pata Abajo el podcast. ¿Qué fue lo que ellos hablaron? Como les dije, yo no quiero lucrarme del contenido de ellos, tampoco me quiero lucrar del contenido del rapero, aunque de verdad que el rapero no, lo voy a poner aquí por cuestión de revolú, pero oye, eso no es rap. Cuando tú haces eso que él hizo, eso no es rap. El rap sí tú mencionas, sí tú tiras, sí tú insultas, pero no de esa forma. Eso no es un insulto, en verdad. En el 2023 da pena que la gente utilice eso, y da más pena todavía que hay canales que le están haciendo reacciones y están como que lo mató muy duro, Dios, qué vergüenza me da el cantante como se está vendiendo fuera de su México, y que haya gente que lo apoya, que se la dé, que esté contento con lo que pasó, porque México se respeta, así se llama la canción. Pero nada, vamos para allá. Y como les dije, recuerden que no estamos tratando de crear controversia ni crear revoluciones. Al contrario, estamos súper agradecidos de las personas de México, de Colombia, de Argentina que nos ven. Se les agradece un montón. Los invitamos a que se suscriban por ahí para que vean el contenido de nosotros. Y en el contenido de nosotros ustedes no van a ver insultos, ni van a ver peleas, ni guerras de estas. Simplemente lo que estamos es aclarando esto, porque pues entiendo que es necesario, ya que la mayoría de las personas que me ven son mexicanos. Y estos son guerras estúpidas, en verdad, que la gente cree en las redes sociales. ¿Por qué? Porque trae likes, porque trae vistas, porque trae comentarios. Y cuando tú tienes un micrófono y una cámara, tú tienes que saber que mucha gente te va a ver y que tienes un poder brutal y que personas te van a apoyar. Tú puedes decir cualquier cosa ahí por ese micrófono y por esa cámara y hay gente que te va a creer. Y nada, va a lucir feo. Pero nada, vamos entonces allá. Vamos a enseñarle rapidito de lo que le estoy hablando. Vamos a pasar con el pedacito del short del Pata Abajo el podcast, para que ustedes vean lo que estamos hablando, de lo que estamos diciéndole. Tenemos aquí la página de ellos como tal, y este es el short de lo que hablan. ¿Está bien? Vamos a escucharlo rapidito para que ustedes vean lo que quiero decirles. Voy a decir algo aquí controversial. Habla. Los mexicanos no son duros en el rap, cabrón. Los mexicanos no me gustan en el rap, cabrón. Tiene una letra bien básica, cabrón. Igual que como Santa Fe, que está pegado, está pegadísimo. Está diciendo que está pegado. O sea, lo pusieron en Black Panther. En verdad, el tipo está pegado. O sea, es uno de los más pegados ahora mismo. Antes de Peso Pluma estaba ese cabrón partiendo duro. Que son barras que tú dices. Oye, está hablando bien de un rapero mexicano, pero como les dije, nosotros no conocemos muchos raperos mexicanos aquí en Puerto Rico. Y pues su parecer es que por los pocos que él parece, oye, solamente menciona a Peso Pluma y a este hombre que habló ahora, y porque salió en Black Panther. Pero nada, sigan escuchando, porque solamente utilizaron el rap de México, no sirve. Pero oye lo que él está diciendo. Pero son bien básicas, en verdad. En cuando Ale me pone una canción y yo, ay, Dios mío, papi, unos punchlines bien malos, cabrón. Es que es lo que estamos acostumbrados, sí, cabrón. Sí, pero rap, te estoy hablando de... barra, escupir. Pero el corrido de esas pendejas... Oye, rompen. Ellos la tienen. Eso no hay quien le va a quitar el trono, pero es... Y entonces por eso fue que cuando escuché a Peso Pluma tiene el flow, pero la letra está bien malo. Ok, escucharon ahí, ¿verdad? Oyeron todo lo que él estaba diciendo, todo lo que él tenía que decir. Él no habló solamente y dijo el rap de México no sirve. Él te puso ejemplo. Y oye, te menciono solamente dos cantantes mexicanos. Peso Pluma, porque nosotros lo conocimos por el estilo de música que está haciendo. Y el pana que habló de él ahí, porque salió en Black Panther. Y él dice que la lleva rompiendo mucho tiempo. O sea, que él lo escucha. Nunca se está diciendo nada de las personas de México, nunca se está hablando de la cultura de México, no se está diciendo nada fuera de lo que es el rap de México. Y esto lo han querido globalizar y formar una pequeña guerra entre países que es como tonta, porque no se está hablando mal del país de México, no se está hablando mal de las personas de México, no se está hablando mal de la cultura de México, se está hablando
de lo que él piensa del rap mexicano. Y quizás muchas personas tienen ese mismo pensar, pero es por lo que te digo, desconocimiento. Aquí no se conoce ningún rapero mexicano que uno diga como que contra, el tipo le mete. No, son rimas básicas. Ayer mismo, mientras yo estaba viendo este video, porque ayer fue que vi como quien dice este revolú, yo fui y busqué 2 o 3 raperos mexicanos. Oye, y hay un montón de raperos mexicanos que tienen una rima brutal, pero aquí no se conoce. Y no hay ni una sola página que quizás reaccione a estos raperos mexicanos para darlos a conocer fuera de su país, y que gente que tienen ese vacío, como quien dice, del rap de Latinoamérica, pues los conozcan. Pues no, ellos se enfocan más en lo que dijo un puertorriqueño, edité, lo llevé a lo más controversial, eso fue lo que utilicé y por ahí lo tiro para ganar like, ganar vista, ganar comentarios, porque oye, cuando tú tocas un país, sea por lo que sea, el país va a gritar. O sea, están hablando de que los mexicanos son súper patriotas y esto, oye, pero los puertorriqueños somos súper patriotas. Te lo han demostrado un montón de cosas, que los mexicanos son unidos, los puertorriqueños son súper unidos también. O sea que es como que tonto que tú pongas a pelear 2 países por su patriotismo o por cuánto quieren a su país, cuando eso es tonto. Realmente nunca se habló de eso, se habló del rap mexicano como tal, pero lo quisieron llevar a la controversia. Nada, pero lo que más da pena no es ese revolú que quieren crear a la mala por views, por vistas, por like o por sea lo que sea, que en verdad sería tonto uno pensar que es por eso, pero así es eso es lo que está pasando. Lo más pena que da es esta otra parte que les voy a poner ahora. Esto es lo que da pena, porque esta es la persona que ustedes sacan y lo ponen acá en la cima, de que es la eminencia, de que es el que nos va a defender, de que es nuestro superhéroe y es el que yo voy a seguir. Este tipo salió haciendo una canción que se llama A México se le respeta. El hombre se llama Siek, no sé cómo se pronuncia el nombre de él, porque como les digo, no se conoce mucho de rap allá. A lo mejor el tipo cante brutal, realmente no sé, porque lo único que yo he escuchado es esto y me dio pena. Y me dio más pena que la gente reaccione a esto y estén como que, wow, ese tipo es una bestia, ese es el que nos está defendiendo, gracias por, qué sé yo, eso se convirtió en el héroe de muchos. Y da pena que este sea tu héroe y que esto sea lo que tú vas a presentar al mundo como tal. O sea, con esto la gente no va a respetar el rap mexicano, en verdad. Pero nada, vamos a enseñarle qué es lo que quiero decir. Este es el pana. El pana se dedicó a grabar un video borrándole el fondo, poniéndose él ahí al frente, y se grabó para llamar la atención. Pero le voy a poner un pedacito para que ustedes oigan lo que les quiero decir. Bien representado, pero nunca falta el prietito en el arroz. Empezó hablando de eso que ustedes escucharon. Eso no tienen que ponerle mucho caption, no tienen que adornarlo con nada. Simplemente ya él arrancó hablando de eso. Simplemente él empezó hablando de esa tontería. Vamos a seguir. Piensa que va a ofendernos con su palabra y su voz. No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace, compadre. De parte de México, váyanse a chingar su madre. Gracias por eso. Gracias por eso. Gracias por eso. Pero nada, eso todavía se le da si acaso, porque en las tiraderas, no es tiradera, en la tiraera, pues todo eso es válido. Lo que no es válido es lo que ya le empezó, tan pronto le di play, lo que ustedes escucharon. Pero vamos a un poquito más allá. Mírate en un espejo, pinche rostizadito, sótano sin ventana, tiznado cafecito. Nos quisiste insultar, pues ahora aguanta la vara, porque esa chingadera te la voy a cobrar cara. Ahí te van unos apodos por estar bien oscurito. Yo dudo que eso sea lo que ustedes quieran que lo represente. Entiendo que está muy mal, pero un poquito más. Pinche noche sin luna, ahora sí agárrese bonito. El rap en mi país sí se vive, no es un juego. Parece noche sin luna o amanecer de ciego. Ok, no voy a poner mando de la canción porque de verdad la canción da asco. La canción es... Oye, parece mentira que en el 2023 tú utilices el racismo para tratar de insultar. En Puerto Rico una mezcla brutal, una mezcla buenísima entre
blancos, negros, azules, chinitas, amarillos. Aquí no se mira eso. Aquí eso no tiene validez. Siempre a lo mejor aparecerá alguien. Pero oye, es lo mínimo. Pero sí te puedo asegurar algo. Aquí en Puerto Rico eso no se auspicia. Aquí en Puerto Rico eso no se habla por ahí en ningún lado. Incluso yo encuentro que es hasta una falta de respeto para ti mismo, pana. Para ti, Siek. Yo no sé cómo se menciona. Tiene que ser una falta de respeto para ti mismo, una falta de respeto para los mismos mexicanos, una falta de respeto para todo el que quizás quiera defenderte. ¿Por qué? Porque es estúpido, como dije, que en el 2023 tú sigas utilizando el racismo y que páginas promuevan este tipo y este tipo de letras para decir lo que tú quieres, para defender algo como tal. O sea, el racismo no se debe utilizar en nada, ni para insultos, ni para defender, para nada, en verdad. Eso es tonto que todavía a esta altura de 2023 la gente sigue utilizando esa mierda. Es como que tonto. Gente, como les dije, yo no conozco a los panas de aquí de Puerto Rico. Vi su contenido y me gustó. Lo que dijeron está más que claro. Ellos hablaron de el rap mexicano. Y este pana lo que quieren meter a México completo, se respeta. Oye, no hablo de México completo, no hablo de la gente, no hablo de la cultura, no hablo de ningún otro género de música. Incluso dijo que en los corridos y en la música ranchera son los duros y no hay quien se les pare al lado. Es tonto tú querer crear una controversia para hacer números, para que la gente te vea. Este tipo aquí en Puerto Rico no suena. En Puerto Rico yo estoy casi seguro que un montón de gente no sabe quién es este pana y que ahora se dio a conocer porque escuchó a un puertorriqueño hablando y me voy a aprovechar y me voy a montar en ese barco a ver qué sale, que crezca mi canal. Eso es lo que yo digo y da pena que lo haya hecho de esa manera. Coño, tenías tu oportunidad de lucirte, tenías tu oportunidad de hacer algo bien brutal y que restrayar a los dos puertorriqueños que se sintieran mal por lo que hicieron y que dieras a conocer tu cultura, tu rap, que dieras a conocer tu letra, que dieras a conocer tu problemática social. Pero no lo hiciste. Lo que hiciste fue que entraste al racismo, que oye, nadie te lo va a apoyar, nadie te lo va a aprobar. Aquí en Puerto Rico nadie te lo va a apoyar, nadie te lo va a aprobar. Y el que lo haga en verdad está enfermo de la cabeza. Eso no se hace, en verdad. Da asco y da pena que en el 2023 todavía haya gente con esa mentalidad, con esa cabeza. Y que, coño, esas palabras estén en su vocabulario. Eso es lo más triste. Nada, gente, se cuidan. Vamos a darle un mention por aquí. Vamos a dejarlo por ahí en la descripción. A los panas de allá del podcast de Pata Abajo. Y se cuidan, dejen por ahí en los comentarios qué piensan. Si eres mexicano, oye, di qué piensas de esto que yo te acabo de decir. Dime si de verdad tú apoyas esta canción, si de verdad tú crees que esta canción está por encima. Vuelvo y te digo, si te cayó mal lo que dije, si lo entiendes de otra manera, si entiendes que yo lo que quiero es como que aplastarte y tirarte, oye, déjamelo saber porque esa no es la intención. Al contrario, estamos súper agradecidos con la gente de México. Gracias por entrar a mis videos. Gracias por darle un like. Gracias por escribir. Gracias por suscribirse. A los que lleguen de México, bienvenidos sean por acá. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que no te pierdas contenido de nosotros. Te invitamos a que sigas aquí con nosotros, que sigas viendo el contenido de nosotros. Estamos haciendo contenido relacionado a reacciones de música. Estamos entonces tenemos un playlist de tips y consejos para personas que están empezando, personas que llevan tiempo quizás en esto de crear contenido, para que puedas resolver algunas situaciones que a nosotros nos pasaron al principio, porque en esto de crear contenido mucha gente te escribe, mucha gente te habla, pero son pocos los que te dan la mano. ¿Por qué? Por miedo a que le pases por el lado y que lo hagas ver mal. En el caso de nosotros te vamos a hablar de todo lo que nos dio trabajo, todo lo que nos dio problemas y nunca apareció nadie para que nos dijeran cómo resolverlo. Nosotros lo resolvimos de alguna forma y pues te damos entonces las cosas que nosotros utilizamos y las cosas que nosotros hicimos para entonces salir de ese revolú que teníamos en ese momento. Nada, gente, se cuidan, recuerden suscribirse, recuerden comentar. Óyeme, con cariño y con mucho respeto se habló esto de México. No es con ánimo de ofender, ni mucho menos con ánimo de crear controversia para like y comentarios. Incluso escriban por ahí si ustedes le nacen, si ustedes creen que lo que hicimos está bien, si ustedes apoyan y como les dije, si se sintieron mal, me disculpan y escríbanmelo por ahí también. Gente, se cuidan y acuérdense, en el Pata Abajo Podcast también pueden pasar por allá para que esa gente también los vea
para que vean el contenido que ellos están subiendo, que es buenísimo. No los consumía, como les dije, los conocí ayer y desde ese momento estamos por ahí con ellos viendo 2 o 3 cositas. Se cuidan y bye, hasta la próxima.